Eres una joven madre en 1453, en Constantinopla. Las grandes murallas que han protegido tu ciudad durante más de 1000 años se derrumban bajo el impacto de los cañones otomanos. Tu esposo cayó defendiendo las murallas hace 3 días. Ahora, las tropas turcas se aproximan a tu puerta, y sostienes a tu hija en brazos, consciente de que el futuro será incierto. Durante 6 siglos, el Imperio Otomano conquistó territorios que se extendían por 3 continentes. Desde las puertas de Viena hasta los desiertos de Yemen, se les recuerda por su impresionante arquitectura, como la Mezquita Azul, por sus tácticas militares avanzadas y por los sultanes que marcaron el rumbo de la historia. Pero existe otro lado de la expansión otomana que rara vez se menciona. Una estrategia de dominio que utilizó todos los aspectos de la vida humana para consolidar su poder. Antes de continuar, si te apasiona conocer este tipo de historia olvidada, considera suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Ahora, analicemos lo que realmente ocurrió cuando las fuerzas otomanas obtenían la victoria. El momento en que un ejército otomano rompía las defensas enemigas daba inicio a un proceso cuidadosamente organizado. No se trataba solo de una cuestión militar, sino de una estrategia administrativa que buscaba controlar y reorganizar las poblaciones conquistadas. No era caos ni violencia descontrolada, era una política estructurada, aplicada con precisión en cientos de ciudades y pueblos. Cuando Constantinopla finalmente cayó el 29 de mayo de 1453, las fuerzas del sultán Mehmed no se limitaron a saquear y retirarse. Implementaron lo que los registros otomanos llamaban protocolo de reasentamiento, un proceso sistemático de reorganización social y económica. Los cronistas bizantinos describen escenas de profundo sufrimiento, mientras que los documentos otomanos presentan esos hechos como parte de una reorganización administrativa normal. El protocolo fue ejecutado con rigurosa eficiencia, los hombres adultos que habían participado en la defensa fueron detenidos y los jóvenes reubicados. No se trataba simplemente de eliminar amenazas, sino de asegurar que las generaciones futuras estuvieran bajo control otomano. Las mujeres y los niños eran registrados y asignados a distintas comunidades o tareas según su edad y condición. Los documentos de archivo muestran que el imperio veía en estas medidas una forma de integrar rápidamente las poblaciones conquistadas y evitar futuros conflictos. El sistema otomano de reorganización no era improvisado. Cada conquista implicaba censos, reasignaciones y distribución de recursos humanos. Lo que hoy podríamos considerar una estrategia de control demográfico. Las fuentes bizantinas y otomanas coinciden en que el objetivo era garantizar la estabilidad del nuevo territorio y convertirlo en parte funcional del imperio. Los registros del Imperio Otomano muestran que, tras la caída de una ciudad, las poblaciones eran clasificadas de acuerdo con criterios administrativos. Las personas eran organizadas en grupos según su edad, estado físico y capacidad laboral, lo que facilitaba su reasentamiento dentro del vasto territorio imperial. Este proceso, denominado reorganización de población, se realizaba en espacios públicos, donde los escribas y funcionarios imperiales documentaban cada detalle. El objetivo era mantener un control preciso sobre los nuevos habitantes y distribuirlos conforme a las necesidades del imperio. Algunos serían trasladados a zonas rurales para labores agrícolas, otros a centros urbanos para apoyar la reconstrucción o integrarse en talleres y oficios. Las jóvenes entre aproximadamente 14 y 25 años eran registradas en un grupo destinado a programas de integración cultural. Documentos de la época mencionan más de 4000 mujeres catalogadas en esa categoría, cada una con un número de registro y un destino asignado. No eran solo estadísticas, eran personas que el sistema intentaba absorber dentro del nuevo orden imperial. Un segundo grupo, compuesto por mujeres entre 25 y 40 años, era asignado a trabajos domésticos o de mantenimiento en las zonas recién incorporadas. El tercer grupo, de mujeres mayores, solía quedarse en las comunidades locales bajo supervisión, contribuyendo en tareas comunales y en la preservación de la estructura social. Los niños también eran considerados parte de este proceso de reorganización. Los varones menores de cierta edad eran integrados en el sistema educativo imperial, conocido como el Depsirme, cuyo propósito era formar ciudadanos leales y capacitados. Las niñas, por su parte, eran incluidas en programas de enseñanza y cuidado que buscaban prepararlas para distintos roles dentro de la sociedad otomana. La dimensión psicológica de estas políticas era evidente. El objetivo era reducir la resistencia local y fomentar la asimilación. Las familias eran separadas temporalmente para acelerar el proceso de registro y reasentamiento, lo que generaba gran impacto emocional entre la población.
Los cronistas señalan que la intención del imperio era transmitir la idea de orden y control absoluto, evitando nuevas rebeliones o disturbios. Los registros administrativos otomanos detallan con precisión cómo cada familia era reasignada y cómo los censos se actualizaban de manera constante. Dentro de las 48 horas posteriores a la caída de Constantinopla, aproximadamente 50.000 personas habían sido registradas y redistribuidas en diferentes zonas bajo control otomano. De ellas, unas 12.000 fueron enviadas a otras regiones del imperio, mientras que el resto permaneció en la ciudad para ayudar en su reconstrucción. Este tipo de documentación muestra que el Imperio Otomano mantenía un sistema altamente organizado, con un nivel de detalle comparable al de una administración moderna. Los manifiestos de transporte de la época registran tanto mercancías como personas, con una precisión que demuestra la importancia económica y política que el imperio otorgaba al control de sus nuevos territorios. Los mercados del imperio se convirtieron en centros de redistribución donde se gestionaban bienes, recursos y trabajadores, ajustando sus valores según la demanda y las condiciones regionales. Este sistema, aunque severo, fue parte fundamental de la maquinaria económica que permitió al Imperio Otomano sostenerse durante siglos. Más allá de los juicios morales que hoy podríamos hacer, lo cierto es que su estructura administrativa fue un modelo de eficiencia para su tiempo, estableciendo procedimientos estandarizados para la integración, transporte y registro de las poblaciones conquistadas. El sistema otomano de administración no se limitaba a Constantinopla. Con el tiempo, se aplicó en cada nuevo territorio conquistado, convirtiéndose en una parte esencial de su política de expansión. Los funcionarios imperiales establecieron oficinas y centros de registro donde se documentaba cada aspecto de la población recién incorporada. Nada quedaba al azar, desde los censos hasta los registros de producción agrícola, todo formaba parte de un mismo plan de organización social y económica. Los centros de integración eran lugares destinados a preparar a las nuevas comunidades para incorporarse al sistema imperial. Allí se impartían enseñanzas sobre el idioma, las costumbres, la administración y la religión oficial, buscando crear una identidad común que fortaleciera la unidad del imperio. Estos espacios también ofrecían educación práctica, oficios, agricultura, escritura y contabilidad, lo que facilitaba la reconstrucción y el desarrollo económico. Los registros arqueológicos muestran que estos centros estaban cuidadosamente diseñados. Contaban con espacios para enseñanza, alojamiento temporal y áreas de trabajo. La intención era que los recién llegados pudieran adaptarse rápidamente y contribuir al crecimiento del imperio. Los documentos hallados en Bursa y Edirne revelan la existencia de programas de instrucción cultural que duraban varios meses. Durante este tiempo, los nuevos ciudadanos aprendían el idioma turco, los fundamentos administrativos y la estructura jerárquica del Estado. Se buscaba, por medio de la educación, transformar a los habitantes de las regiones anexadas en ciudadanos leales y productivos. En estos centros también se llevaba a cabo un proceso de orientación religiosa. El Imperio Otomano, profundamente ligado al Islam, promovía la integración espiritual como una forma de cohesión social. Las conversiones eran, en muchos casos, voluntarias y estaban asociadas a beneficios administrativos o económicos, lo que motivaba a muchos a adoptarlas sin coerción directa. Las ceremonias de integración incluían actos públicos donde los nuevos habitantes eran presentados como miembros de la comunidad imperial. Estos rituales tenían un fuerte componente simbólico, representaban la unión de culturas y el inicio de una nueva etapa bajo el gobierno otomano. Las excavaciones en antiguas ciudades del imperio muestran restos de edificios utilizados para estas funciones, con estructuras de piedra, patios amplios y sistemas de drenaje y ventilación avanzados para la época. Los arqueólogos interpretan estos hallazgos como evidencia de la magnitud y organización del sistema otomano de integración social. A través de los siglos, este modelo se perfeccionó. Miles de personas pasaron por estos programas, que funcionaban no solo como instrumentos de control político, sino también como una forma de difusión cultural. La transmisión de conocimientos, tradiciones y valores permitió que el Imperio Otomano mantuviera estabilidad en vastos territorios durante más de 600 años. Sin embargo, detrás de esta estructura eficiente existía también un componente de disciplina estricta. El objetivo era asegurar que todos los nuevos integrantes del imperio adoptaran las normas establecidas y se adaptaran a los roles asignados. Esto generó, con el tiempo, una sociedad fuertemente jerarquizada y controlada, donde cada persona tenía un lugar definido en el sistema. Los registros administrativos muestran la importancia que se daba a la documentación y al seguimiento de cada individuo dentro del imperio. Estos archivos, conservados en Estambul y otras ciudades,
constituyen hoy una fuente invaluable para comprender el funcionamiento interno de una de las civilizaciones más poderosas de la Edad Media. El sistema otomano de reorganización social se extendió a lo largo de 3 continentes y marcó profundamente las culturas que quedaron bajo su dominio. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la complejidad de sus estructuras administrativas. Cada nueva provincia debía integrarse a un modelo que combinaba control político, gestión económica y adaptación cultural. El impacto psicológico y social de estas políticas fue enorme. Las comunidades conquistadas sabían que el imperio actuaba con precisión y autoridad, lo que reducía las posibilidades de resistencia. La reputación de su sistema organizativo era tan fuerte que, en muchos casos, las ciudades se rendían antes de que comenzaran los enfrentamientos. El temor no provenía del caos o la destrucción, sino de la certeza de que todo sería controlado y reorganizado según las normas imperiales. Las fuentes de la época describen cómo esta fama de disciplina permitió al imperio expandirse más mediante la influencia que por la fuerza militar. Las poblaciones preferían someterse pacíficamente y conservar parte de sus costumbres locales a cambio de estabilidad y protección. Dentro de este sistema, las mujeres desempeñaron un papel central en la consolidación cultural del imperio. Fueron consideradas pilares de la vida doméstica, la educación y la transmisión de valores. Muchas participaron activamente en la organización social de las comunidades, la enseñanza y la administración local. Algunas llegaron a ocupar posiciones importantes dentro de la corte o en instituciones religiosas y educativas. El proceso de integración también incluía a los niños y jóvenes. Los varones que destacaban por su talento eran instruidos en escuelas imperiales, y con el tiempo, podían ascender dentro de la administración o el ejército. Este sistema educativo, conocido por su disciplina y excelencia, formó a generaciones de líderes, arquitectos, artistas y estrategas. Los archivos históricos mencionan, por ejemplo, a jóvenes de origen balcánico o griego que llegaron a ocupar altos cargos dentro del Estado otomano. Esto demuestra que el imperio valoraba la capacidad y la lealtad por encima del origen étnico, algo inusual para la época. El control de las poblaciones conquistadas se realizaba también mediante censos periódicos. Cada familia era registrada con precisión, nombre, edad, ocupación y lugar de residencia. Estos datos eran esenciales para la planificación económica y militar, y para asegurar que todas las regiones contribuyeran equitativamente al funcionamiento del imperio. La información recogida se utilizaba para optimizar la producción agrícola, distribuir recursos y mantener la estabilidad política. De esta manera, el sistema otomano logró sostener un vasto territorio con una administración que, para su tiempo, resultaba sorprendentemente moderna. Las crónicas coinciden en que el orden, la disciplina y la organización fueron las herramientas más poderosas del Imperio Otomano. Su éxito no dependió únicamente de la fuerza de sus ejércitos, sino también de su capacidad para incorporar y transformar las culturas que conquistaba. Aún así, este control absoluto tenía un costo humano. La pérdida de identidades locales, la adaptación forzada a nuevas normas y el desarraigo generaron un profundo impacto en muchas comunidades. Durante siglos, las regiones bajo dominio otomano conservaron huellas culturales que aún hoy pueden rastrearse en la lengua, la arquitectura y las tradiciones. La herencia del imperio no fue solo política o militar, también fue social y cultural. Su capacidad para mantener cohesionadas poblaciones tan diversas dejó una marca indeleble en la historia del mundo. Con el paso de los siglos, el sistema otomano evolucionó hacia una estructura institucional aún más compleja. La administración imperial entendió que el control de la población era tan importante como la expansión militar. Por eso, estableció un sistema de censos, registros y documentación que abarcó todo el territorio bajo su dominio. Estos registros, conservados en los archivos de Estambul y otras ciudades, muestran una impresionante capacidad organizativa. En ellos se detallaban nacimientos, matrimonios, profesiones, propiedades y contribuciones económicas. Los documentos revelan cómo el imperio buscaba mantener un equilibrio entre la integración cultural y la eficiencia administrativa. Los arquitectos e ingenieros del imperio diseñaron centros regionales estandarizados, construidos con el mismo plano básico. Estos edificios combinaban funciones civiles, religiosas y educativas, servían como escuelas, oficinas de registro y espacios comunitarios. Cada centro contaba con áreas para la enseñanza, patios interiores, zonas de descanso y lugares de reunión. El propósito era asegurar que todos los habitantes, sin importar su origen, pudieran adaptarse al sistema y sentirse parte de la nueva estructura social. La salud pública también fue parte de esta planificación.
Los registros médicos de la época muestran que existían hospitales y centros de atención donde se brindaba asistencia a las comunidades conquistadas. Estas instituciones eran administradas por el Estado y financiadas mediante impuestos imperiales. El objetivo era mantener una población sana y productiva, lo cual beneficiaba tanto al gobierno como a la economía local. Los médicos del imperio desarrollaron métodos de prevención y control de enfermedades que resultaron adelantados a su tiempo. El énfasis en la higiene y la organización urbana permitió reducir epidemias y mejorar las condiciones de vida en las grandes ciudades. En muchos sentidos, la administración otomana aplicaba principios de gestión pública que más tarde serían retomados por otros imperios europeos. Los centros de educación y formación jugaron un papel crucial. Los jóvenes recibían instrucción en lectura, matemáticas, idiomas y artes prácticas como la arquitectura o la contabilidad. El imperio comprendía que la educación era una herramienta esencial para consolidar su dominio y garantizar la lealtad de las nuevas generaciones. La influencia de estos programas fue tan profunda que incluso después del declive del Imperio Otomano, muchas de las regiones que formaron parte del conservaron sus sistemas educativos inspirados en aquel modelo. En los archivos se encuentran manuales y reglamentos que muestran una administración meticulosa, desde la forma de enseñar hasta los estándares de conducta y disciplina que debían seguir los estudiantes. Por otra parte, el control social se basaba en la idea de equilibrio. Cada comunidad, ya fuera cristiana, musulmana o judía, tenía representación dentro del sistema imperial. Este modelo de convivencia, conocido como millet, garantizaba cierta autonomía cultural y religiosa a cambio de lealtad y tributo. Gracias a este sistema, el imperio logró mantener la paz entre pueblos muy distintos durante largos periodos. El funcionamiento del sistema millet fue uno de los mayores logros de la administración otomana. Permitía la coexistencia de múltiples religiones, lenguas y tradiciones bajo un mismo gobierno, sin exigir uniformidad absoluta. Esta flexibilidad política fue una de las razones por las que el imperio pudo perdurar durante más de 6 siglos. Sin embargo, este equilibrio también implicaba un fuerte control del Estado sobre las comunidades. Cada decisión importante, desde los matrimonios hasta las transacciones comerciales, debía registrarse oficialmente. La burocracia otomana era una de las más extensas y disciplinadas del mundo medieval, lo que aseguraba que todas las actividades quedaran documentadas. La precisión con la que el Imperio Otomano gestionaba sus territorios muestra una visión moderna de la administración pública. Sus métodos de registro, impuestos y supervisión sirvieron como base para muchos sistemas estatales posteriores. Incluso después de su caída, la influencia de su estructura administrativa siguió visible en los países que surgieron de sus antiguas provincias. En resumen, el legado otomano fue mucho más que militar. Fue un modelo de organización y gestión humana que combinó religión, política, economía y cultura en un mismo sistema. Su impacto puede rastrearse aún hoy en la arquitectura, el arte, las leyes y la diversidad cultural de gran parte del Mediterráneo, los Balcanes y el Medio Oriente. Con el paso del tiempo, el Imperio Otomano alcanzó su punto máximo de expansión, abarcando vastos territorios en Europa, Asia y África. Sin embargo, su sistema, que durante siglos había sido símbolo de orden y estabilidad, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Las estructuras administrativas, aunque eficientes, se volvieron demasiado complejas y difíciles de mantener. Las tensiones internas, la diversidad cultural y las presiones externas de otras potencias contribuyeron a su gradual debilitamiento. A lo largo del siglo XIX, el imperio emprendió diversas reformas conocidas como Tanzimat, que buscaban modernizar la administración, el ejército y la educación. Estas reformas pretendían adaptar el sistema otomano a un mundo cada vez más globalizado, en el que la ciencia y la tecnología avanzaban rápidamente. Aunque los cambios introdujeron innovaciones importantes, también generaron resistencias entre quienes temían la pérdida de las tradiciones. Durante ese proceso, se fortaleció la idea de ciudadanía y se promovieron políticas más equitativas entre las distintas comunidades del imperio. Se impulsaron escuelas, hospitales, sistemas de correos y leyes comerciales inspiradas en modelos europeos. Estas transformaciones reflejaban el deseo de modernizar el Estado sin perder su identidad cultural. No obstante, los conflictos bélicos del siglo XX marcaron el final de una era. La Primera Guerra Mundial aceleró la caída del Imperio Otomano, que finalmente se disolvió en 1922, dando origen a la actual República de Turquía. Fue el cierre de un ciclo histórico que había comenzado casi 7 siglos antes. El legado del imperio, sin embargo, continúa siendo objeto de estudio y admiración. Su capacidad para gobernar territorios tan diversos, su arquitectura monumental,
Su arte refinado y su sistema de administración son testimonio de una civilización avanzada y compleja. Las ciudades que alguna vez formaron parte del imperio conservan huellas visibles de su influencia, mezquitas, fortalezas, acueductos, mercados y edificios públicos que aún hoy asombran por su perfección técnica. También perdura su herencia cultural. El intercambio de idiomas, costumbres y conocimientos científicos entre los pueblos bajo dominio otomano enriqueció el desarrollo de la región. El sistema de leyes, la gastronomía, la música y las tradiciones sociales muestran una mezcla de influencias griegas, árabes, persas y europeas que todavía conforman la identidad de millones de personas. Los historiadores modernos coinciden en que el Imperio Otomano fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Su legado demuestra cómo la organización, la educación y la integración cultural pueden sostener un imperio durante siglos. Pero también recuerda los riesgos de concentrar el poder y de imponer un control absoluto sobre la sociedad. Los archivos, que aún se conservan en Turquía y otros países, ofrecen una ventana invaluable al pasado. A través de ellos podemos comprender no solo cómo se gobernaba, sino también cómo pensaban y vivían las personas que formaron parte de esa historia. Estudiar sus documentos, sus leyes y sus estructuras nos permite reflexionar sobre el valor de la memoria, la justicia y la convivencia entre culturas distintas. La historia del Imperio Otomano es, en última instancia, una lección sobre la naturaleza del poder humano, su capacidad para construir, organizar y perdurar, pero también su fragilidad frente al tiempo. Recordarla es una forma de entender mejor nuestro presente y de aprender que ningún sistema, por poderoso que parezca, puede sobrevivir sin equilibrio, humanidad y respeto por la diversidad.